Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, que encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. ¿Padrino le hicieron una casita? Sí, mijo, por aquí está. Nosotros los adictos estábamos en un torbellino dando vueltas y vueltas y sin poder detenernos. Ese torbellino es una especie de infierno sobre la tierra. En AA me libré de ese torbellino aprendiendo a mantenerme sin consumir. Cada mañana pido a ese poder superior que me ayude a permanecer sin consumir y obtengo la fortaleza de ese poder para hacer lo que nunca podía hacer con mis propias fuerzas. No dudo de la existencia de ese poder. No estamos hablando al vacío cuando oramos. Ese poder está ahí si queremos hacer uso de él. ¿Estoy yo libre para mi bien de ese torbellino del consumo? Bueno, aquí nos hablan de un torbellino. Aquí lo esquematizamos de una forma un poco diferente. Aquí hemos hablado con respecto a la adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Que lo que nos lleva a iniciar el consumo es negarnos, sin darnos cuenta, a vivir determinadas emociones, una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Para nosotros es muy importante no vivirlas, no es un motivo de supervivencia. No podemos soportar el vivirlas. Entonces, de hecho es imposible no vivirlas, pero como para nosotros es un motivo de supervivencia el no vivirlas, tenemos que pretender, hemos pretendido que hay una manera de no vivirlas, lo cual es mentira. Y la manera de no vivirlas es consumiendo algo, ¿no? Vamos a decirlo con una frase general. La vida es tan insoportable que para soportarla yo tengo que meterme algo. Y esto sin darme cuenta, no es una adicción. Entonces volvemos a una necesidad primaria de supervivencia, el consumir algo para no vivir esa emoción. Entonces eso es lo que nos lleva a iniciar el consumo. Aquí está el inicio del consumo. Lo que nos lleva de aquí para acá
no es una decisión, no es que nosotros queramos consumir, no es que nosotros elijamos consumir. Para el adicto el consumo no es una elección, no es su voluntad la que determina que consuma, es un mandato bioquímico, ¿verdad? Es el manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia. Ya hemos hablado, por ejemplo, que ante una necesidad primaria de supervivencia como es el alimentarnos, si no nos alimentamos, el cerebro manda el manejo que hace el cerebro manda una orden de consigue alimento y aliméntate. Una vez que está satisfecha la necesidad de supervivencia, también manda una señal de alto, ya está satisfecha. Aquí entonces secuestramos las facultades del cerebro ante una necesidad que en realidad no es una necesidad primaria en general para la gente de supervivencia, para nosotros sí llega a serlo. Y hemos tenido que inventar que hay la mentira, que hay una forma de no vivir esas emociones. Entonces lo que nos lleva de aquí al inicio no es una decisión, no es un proceso racional, es un mandato del cerebro emocional, de la amígdala, es el craving brain, el mandato que hace el cerebro, el manejo que hace el cerebro en las necesidades primarias de supervivencia. Craving brain traduciría como deseo imperioso, pero para no confundirlo, porque allí en nuestra literatura esa frase de deseo imperioso la utiliza el doctor Silworth para hablarnos de la dependencia física. Esta es la dependencia psicológica. Entonces yo le voy a poner una urgencia inaplazable, ¿no? Urgencia inaplazable. Eso nos lleva a iniciar el consumo. Nosotros, mediante esa mentira, hemos creído que encontrábamos el poder para vivir, que habíamos encontrado lo que nos permitía, los que nos permitían no vivir esas emociones, ¿no? Y hemos caído en un estilo de vida donde se ha vuelto un hábito el consumir. Es una vida centrada en el consumo, prepararte para consumir, reponerte, volverte. Y conforme vas cayendo en eso, el metabolismo de tu cuerpo y tu bioquímica cerebral van cambiando y se va desarrollando la dependencia física, que también se llama compulsión física. Compulsión física, en nuestra literatura la llaman alergia orgánica, una manera anormal de reaccionar. La alergia es una manera anormal de reaccionar ante el consumo de alguna cosa. Anormal es distinta a la de la mayoría de la gente, ¿no? La mayoría de la gente, si empieza a consumir sustancias psicoactivas que son tóxicas y no muy propias para el consumo humano, pues va a dejar de consumir pronto. Pero nuestra manera normal de reaccionar se manifiesta en que no podemos interrumpir el consumo, en que consumimos por más tiempo de lo que pensábamos consumir, en que por no poder interrumpir el consumo dejamos de atender otras cosas. Eso también se expresa a veces en una frase de que una es demasiado y 1000 no son suficientes, ¿no? Entonces eso nos lleva a la compulsión física, que también se llama alergia orgánica y que significa la pérdida del control de la cantidad que consumimos. Compulsión. Entonces, como no podemos interrumpir el consumo, como consumimos mucho, por lo general consumimos hasta la intoxicación, que es el estado patológico del organismo, en donde no puedes
funcionar bien. Cuando estás intoxicado, pues no funcionas bien, chocas, te peleas, haces un montón de cosas, dependiendo, aquí también pues, depende de la sustancia que se consuma. El estar haciendo esto determina que conforme vamos avanzando vayamos necesitando más cantidad, consumir más cantidad para obtener los mismos efectos que al principio obteníamos con menos, o que necesitemos empezar a consumir otras sustancias distintas. Eventualmente, con el paso del tiempo, viene una disminución de la tolerancia. Ya con menos cantidad quedamos muy afectados y no podemos seguir consumiendo. Conforme va pasando esto, compañeros, nosotros vamos dañando, causando efectos nocivos a las distintas áreas de nuestra vida. Ahí en la guía autodiagnóstico que tenemos, la divide en áreas de vida interna y áreas de vida externa. Las áreas de vida interna son el área física, el área mental y el área espiritual. Áreas de vida externa nos muestra el área familiar, el área social, el área laboral, el área legal, el área económica, el área sexual. Vamos dañando todas nuestras áreas de vida, y cuando tenemos que interrumpir por momentos el consumo, se manifiesta la supresión o abstinencia, que es el conjunto de malestares biopsicosociales que experimenta el adicto cuando deja de consumir. Esos síndromes de supresión, un síndrome es un conjunto de síntomas y señales. Esos síndromes de supresión hay de dos tipos. El que experimentamos inmediatamente que dejamos de consumir, que es el síndrome de supresión temprana o aguda. Y hay otro que se llama el síndrome de supresión tardío o postagudo. Los síntomas del síndrome de supresión temprana dependen de la sustancia que consumamos. La severidad de esos síntomas depende de la sustancia que consumamos. Eso no es muy difícil de superar, la supresión temprana. La supresión aguda o tardía es poco conocida. Y ahí la severidad de los síntomas no depende de la sustancia que consumamos, sino del daño que le hemos hecho a nuestro organismo. El consumo de esas sustancias nos daña de pies a cabeza, y muy especialmente al sistema nervioso central. Los síntomas de ese síndrome de supresión tardía o postagudo son dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para manejar situaciones sencillas, problemas para manejar el estrés, problemas con el sueño, con la memoria, con la coordinación física. Y ese síndrome de supresión tardía tiene diferentes patrones. Hay veces que parece que va mejorando y luego vuelve a empeorar, y ese dura mucho tiempo, dura años. Sí. Esa parte de los biopsicosociales es lo que nos estás hablando ahorita. ¿También van dentro de esa? No, conjunto de malestares biopsicosociales. Biológicos, porque te sientes mal físicamente. Y socialmente. Psicológicamente también, porque ante las circunstancias, las consecuencias que ha tenido tu consumo, pues cada vez es más difícil enfrentarla. Si sin esas circunstancias no podías enfrentar la vida, la social, pues con eso menos. Y socialmente, porque pues has hecho una forma, un estilo de vida, de convivencia, de socializar, ¿no? Y cuando dejas de interrumpir el consumo, pues te cuesta trabajo modificar eso, ¿no? Muy bien. Entonces, estas dos cosas
ahí dice nuestra literatura, cuando ya han adquirido el hábito, ya han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver, ¿no? Tu vida se vuelve cada vez más complicada, ¿no? Si la vida como estaba, sin todo esto, te producía emociones que no podías vivir, que te negabas a vivir, pues aumentando esto, te lleva de nuevo al inicio del consumo, ¿no? Esta negación inconsciente lo llaman ellos una dependencia psicológica. Esta compulsión física lo llaman una dependencia física. Aquí lo que te puede llevar otra vez a consumir puede ser una dependencia física cuando es directamente la situación, pero también el ver la situación de tu vida te puede volver a llevar a consumir. Entonces ese es el ciclo, ese es el torbellino del que me hablo. Aquí dibujado gráficamente pues no se ve tan, porque aquí nos dicen ese torbellino es una especie de infierno sobre la tierra. Así dibujado gráficamente pues no se ve tan terrible, ¿no? Pero ya vivirlo pues está canijo, ¿verdad? Oye, Sí. por ejemplo, ahí, entra esa parte en uno mismo, ¿no? Cómo lo hemos vivido y todo, pero cuando nos dice, si estamos atentos a todo lo que ocurre, podemos darnos cuenta de todo eso. Ajá. Cómo se va perdiendo todo eso, hasta poder pensar con claridad, que no concuerde con la realidad en el pensamiento, todo eso, ¿no? Sí. Aquí, en una comunidad terapéutica, mediante la ayuda mutua, es para que nosotros pues observemos nuestro caso, pero también veamos el caso de todos nuestros compañeros, ¿no? Aquí todos actuamos como agentes de cambio y ver qué es lo que va pasando, ¿no? Ver qué es lo que va pasando. Vamos a ver. Oye, Padrino, ¿Qué pregunta? Entonces ahí lo que está diciendo ahorita el pensamiento del día, lo que es el torbellino, tú no lo manifestaste con el círculo adictivo. El ciclo. El ciclo adictivo. Pero entonces realmente viene siendo lo mismo como cuando nos dices, con palabras más cortas, es la puerta revolvente. O sea, tener en mente siempre... No, la puerta revolvente es cuando llegas a intentar la salida y te vas y luego vuelves a reincidir. Pero se manifiesta más o menos igual. No, aquí no hay parada. En la puerta revolvente hay una parada, una remisión del síntoma durante un tiempo, pero luego vuelves a... Exactamente. Es una enfermedad incurable. Remisible, primero se puede la remisión de los síntomas es cuando no está presente. Reincidible, ¿verdad? Porque aunque esté sin estar el síntoma, de repente puede volver a aparecer, ¿no? Muy bien. Acá la puerta revolvente nos dice que entramos y salimos a la puerta a intentar la salida y luego es un proceso, ¿no? Y tal vez el no lograrlo pues es lo que muchas veces necesitamos para ya después tener la energía necesaria para lograrlo, porque no nos damos cuenta, ¿no? Aquí, miren, compañeros, pues yo, por ejemplo, yo empecé hace muchísimos años a consumir todo tipo de cosas, ¿no? Yo consumía marihuana, alcohol, anfetaminas, cocaína, piedra. Duré muchos años en eso, en todos esos consumos. Y era cuestión de que cuando empezaba a consumir no podía parar de consumir, acababa intoxicado y
y mi vida se iba dañando. Por ejemplo, la supresión, nos dicen algunos que al principio no sienten molestias por la supresión, pero que ya después tienen necesidad de curarte, dicen así, ¿no? Según la sustancia que sea. Y no todas las sustancias tienen la misma severidad en cuanto a los síntomas de la supresión. Ya hemos visto que, por ejemplo, los de mayor severidad, según hablan ahí, es el alcohol y las pastillas. Los de severidad moderada, por ejemplo, la cocaína. Hay otros que dicen que no presentan severidad, como los alucinógenos, ¿no? O sea, no hay una cura, padre, una supresión temprana, algo que me marque el cuerpo, que me diga, me la tengo que curar, como el alcohol, que te sientes tan mal que lo que necesitas es otro trago. ¿Sientes que necesitas? Pero muchas veces sientes que necesitas un trago por el malestar físico, ¿no? Por el malestar físico, pero muchas veces lo que te lleva a tomar ese trago es el no resistir la emoción de ver el estado de tu vida, cabrón. La psicológica. De ver el estado de tu vida. Aquí no sabes por qué cuando tienes que volver a beber. Sencillamente acordarte o no acordarte lo que hiciste ayer, las lagunas mentales, cabrón. No te voltear a ver. Al principio, cuando tienes lagunas mentales, preguntas qué fue lo que pasó. Ya después mejor ni preguntas. Y ya nomás con ver la reacción de la gente, pues ya sabes qué fue lo que pasó, ¿no? O no lo sabes, no lo sabes. ¿Para qué preguntas? ¿No? Dice en la literatura, dice, si usted le pregunta el por qué bebió, sabe exactamente menos o igual que lo sí, que aquí no. está determinar qué emoción nos negamos a vivir. El otro día yo hablando del capítulo 3, les preguntaba que procuraran ver cómo había funcionado este mecanismo en su último consumo, ¿no? Y por ejemplo podemos ver algunas emociones que pueden ser las que estén a nuestra vista, pero puede ser algunas que no estén a nuestra vista, como le mencionaba yo a Humberto en su caso, ¿no? Yo no sé mucho de ustedes, pero sé algo. Y lo que mencionaba yo, Humberto, pues tal vez ese sea, no las emociones de la molestia de todo el mundo, ¿no? Sino alguna más específica y más intensa, ¿no? Y más intensa. Entonces el torbellino les decía, esto es fácil. Aquí quién sabe si hay adictos en realidad. No, yo no sé, no hay casos muy engañosos aquí, ¿no? Algunos conozco. ¿Cuánto puede uno estar dando vueltas ahí? Sin poder salir en ese torbellino. Porque aquí nos dicen que ese torbellino es un infierno. O sea que no es algo que se sienta uno bien ahí, ¿no? Y yo no sé, yo conozco algunos casos, pero no todos. Algunos llegan diciendo que pues, en realidad su problema no es tan grave, ¿no? En una entrevista inicial que teníamos por ahí, preguntábamos, ¿hace cuánto tiempo que tienes problema por tu manera de consumir? Y había un compañero que me preguntaba, ¿según quién? Porque según él no tenía ningún problema. Vamos a ver, revisemos los últimos 5 años, los últimos 10 años. Tu vida ha avanzado, has tenido libertad, te has sentido bien. Porque decir no tengo problemas, pues, eso se ve, es latente, ¿no? Y llevo 12 años atascado y no tengo yo ese problema, güey. Es más, yo en cuanto pueda, pues voy a volver a consumir, cabrón. No me urge no consumir. ¿O cómo voy a ser libre si no me dejan? Sí. Y la libertad es librarnos de nosotros mismos. Líbrame de mi propio encadenamiento. Es la oración del tercer paso, en nuestra forma de ser. Aquí en la comunidad terapéutica
pues es un proceso de tratamiento que tiene ciertas mecánicas para lograr lo que pretendemos lograr y ir contra nuestros deseos personales, practicar en ir contra nuestros deseos personales, porque es algo que en la vida nos va a pasar muy comúnmente, y cuando tus deseos o apegos no se cumplen, a eso se le llama frustración, y a la admiración, al no tolerar la frustración, se le llama intolerancia a la frustración. Tenemos también, por ejemplo, la cuestión del miedo al rechazo. Miedo al decir, cuando tú pides algo te pueden decir que sí o que no, pero nosotros, puta, que nos digan que no, da cabrón, ¿no? Impaciencia, y son un montón de cosas. Pero entonces aquí lo importante creo yo es estábamos en un torbellino dando vueltas sin poder detenernos. Era una especie de infierno sobre la tierra. Aquí no abarquemos toda nuestra carrera de actividad adictiva, porque puede haber periodos de remisión intermedios, ¿no? Abarquemos el último periodo de actividad adictiva, el último, para ver si estábamos allí en ese torbellino, si nos estaba pasando eso, y si en realidad nos dábamos cuenta que eso era un infierno, o sentíamos que estábamos viviendo una especie de infierno, o sea, algo muy desagradable. Entonces aquí cada quien puede tener su... Les digo que esto es para los que son adictos, porque aquí parece que hay muchos que no son adictos, ¿no? Sí. Buenas tardes, soy adicto. Adelante. Una pregunta. Bueno, obviamente yo en los últimos 5 años he estado en esa puerta revolvente donde vengo, estoy en contención, salgo, estoy bien y caigo. Y entonces esa es la puerta revolvente. Pero dentro de ese proceso de la puerta revolvente caigo obviamente en el ciclo adictivo. El tiempo que estés consumiendo. En la actividad adictiva. Un adicto puede estar de dos formas: en la actividad adictiva o buscando la salida, ¿no? Mi pregunta va más basada a ¿de qué depende la cantidad de tiempo que yo paso en ese ciclo adictivo hasta que digo me voy a caer? ¿Depende de la progresividad de la enfermedad? Porque antes consumía un día y a la semana otro día y de repente ya eran 2 días y yo decía ya no puedo, me voy a caer. Pero esta última vez fueron 5 días sin parar. Eso nunca me había pasado. ¿De qué depende? ¿De la progresividad? No, yo me pasé años sin poder pararme, ¿no? De eso depende de cada caso, ¿no? Depende de cada caso. Y de cómo la vida te vaya empujando, porque no viene uno por gusto. No. Cómo se te vaya encerrando, cómo se te vaya estrechando el desmadre, ¿no? Sí. Cómo vayas perdiendo, no viene uno por gusto. Uno empieza a intentar esto ya mucho después, ¿no, hijo? Sí, Pero sabes, compañero, no soy alcohólico. Adelante. Ahorita nos está diciendo que cómo me sentí en mi última ingesta. No me importan los días. Esa última pues fueron nada más 5 días. Nada más 5 días. Pero con los 5 días viví el infierno que usted me está diciendo ahí. Porque a pesar de 5 días era un infierno terrible. Creo que lo sentí más que las otras veces pasadas, no sé por qué. Pero después de tele, como a los 3 días empecé yo a tratar de dejar de ingerir. No pude, porque usted dice que no falta el bioquímico, ¿no?
que tenía, no sé si es necesidad o es deseo, lo que sea, tenía yo que necesito un trago para estar bien. De otra manera no estaba yo bien, pero ya, como decimos, ya tomamos el primer trago, pues ya seguimos, ¿no? Y así hasta que pasó lo que pasó y aquí estoy. Y la supresión, ya después no sentía tanto la supresión de la cruda, ¿no? Sino la cruda moral que trae uno es la resaca y todo esto, ¿no? Duró varios días en esperarla. Tal vez todavía la resolvieron bien, pero ya han pasado ciertas 24 horas. Pero ese infierno que viví los últimos 5 días fue terrible. Fue terrible porque yo sentía peor que las otras veces, sentía peor. Sentía destrucción. Sí. Eso es terrible. También pasa que ya cuando uno entra a estas cosas, dicen que esto es la mafia más grande del mundo, ¿no? Que ya te echan a perder el gusto de estar mal, ¿verdad? Y entonces, quién sabe qué pasará, es que te echan a perder el gusto de estar mal. Y eso, el conocimiento de eso, una vez que uno empieza a conocer esto, pues tiene que estar regresando hasta que dice ahí acerca de la puerta revolvente. Ese comentario lo trae un libro que se llama Sobriedad, una guía para la prevención de recaídas. Ese libro es interesante porque explica la supresión postaguda y también explica las recaídas, ¿no? Y ahí dice que estamos entrando a través de la puerta revolvente, volvemos a entrar hasta que eventualmente ya vamos encontrando la salida, y otros definitivamente ya no la encontrarán, ¿no? Pero sí, o sea, aquí lo importante es, pues yo cuando empecé a buscar una salida, no sé ni cómo fue porque el medio que estaba a mi alrededor, mi entorno, pues ya no me permitía estar allí, seguir estando allí como estaba. Ya le surgía que yo hiciera algo por salir de esto, ¿no? Pero en mí duró años, ¿no? Creyendo que yo era funcional, y donde, pues yo, qué época, ya no recuerdo muy bien, mi memoria no quedó muy bien, pero yo, por ejemplo, trabajaba, ¿no? En uno de mis últimos trabajos, pues llegaba yo. En primer lugar, tenía que beber todo el día. Yo no sé qué hacía primero, porque tengo también la adicción al tabaco, eso desde que estaba yo en primaria, creo. No sé qué hacía primero, si yo creo que primero fumaba un cigarro mientras me forjaba un toque, ¿no? Luego, pues ya era cuestión de beber, yo tenía que tener alcohol por toda la casa. Entre los síntomas entre la tabla de la alcoholemia está una de las etapas, beber a escondidas, ¿no? Tú no puedes mostrar cómo bebes. Tú no puedes mostrar cómo bebes porque eso no es natural. Accidentes, choques, cuanta más, pero yo seguía allí, eso duró muchísimo tiempo. Quién sabe a qué edad empecé yo y no por mí, sino porque pues lo que vas ocasionando en ti y en el entorno en que vives te fuerza, porque nadie viene por gusto aquí. Y las primeras veces, pues de poco porque no es fácil tomar conciencia de esto. Hay un elemento que se llama la negación, que es un proceso por el cual nosotros nos negamos a ver nuestra realidad. Cuando nuestra realidad es muy dura, es un proceso mental, de defensa mental, de ver en realidad cómo está tu vida. ¿Cuánto tiempo hace que está así? ¿Cuánto tiempo hace que está así? Y luego nosotros va viendo ciertas complicaciones que ya no sabemos ni qué pedo.
¿no? Para reconstruir el historial de alguien es muy difícil. Hay casos que son sencillos, hay otros casos que ni siquiera lo podemos expresar, ni siquiera lo podemos manifestar, no podemos hablar de ello. Tenemos que fingir que hemos llevado una vida, que podemos salir y entrar. No, mi madre, ¿por qué no decir cuál es el pedo, cabrón? ¿Cuál es el pedo? ¿No? Ya el que va pudiendo decir algo es una ventaja, ¿no? Entonces yo aquí lo que quiero es que si alguien ha vivido ese torbellino en sus épocas de actividad adictiva, ¿no? Y luego de repente desaparece el síntoma, hay una remisión del síntoma, porque entras a un proceso de búsqueda de la salida, como en estos casos, que es residencial. En nuestro proceso de tratamiento dice que tiene ciertas ventajas, que es un medio seguro. Aquí, de que menos se te brinda la contención un poco, ¿no? Pero durante esa contención, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras durante esa contención? Te encuentras lamentando todo lo que perdiste, te encuentras sin saber que esto va a ser para algo muy bueno, ¿no? Pero es en realidad un verdadero problema. Entonces, si alguien ha vivido esto, me gustaría que lo manifestaran, porque es necesario que lo manifestemos. Si nos damos ya cuenta de esto. Marino. Sí. Sí, yo me presenté. Fíjate, yo ahorita que estás hablando todo esto, pues es indispensable para mí poder, ahorita que lo estás diciendo, y no porque venga a hablar bien ni mucho menos de mí, no soy el que menos podría hacerlo, pero yo, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, yo ya había tratado de encontrar una salida en otro lugar, en otros lugares, a donde uno fue por convivir, bueno, digo yo que por convicción, es porque todavía prevalece el ego, no es cierto. Fue otra situación la que me acarreó a llegar y tocar esa puerta. Y pude estar un ratito de 3 meses ahí, después salir, irme otra vez a buscar el Becerro de Oro, no darle el mantenimiento que tenía que ser, porque aunque iba, no estaba. Lo que tú nos dices aquí, ¿no? Yo los veo, pero no sé si están. Yo a eso iba, ¿no? ¿Por qué? Por quizás las autonomías. Yo no quiero culpar al grupo, porque hay gente que ahí sigue. Ahí el que no tenía la disposición era yo. Esa parte la fui acarreando tanto, y hay una parte de la literatura donde dice: siempre empeoramos, nunca mejoramos. Eso yo creo que la enfermedad va avanzando con o sin síntoma, pero como tú dices, si sin síntoma me siento inquieto, irritable y descontento, imagínate con el síntoma, peor, ¿no? Va a ser peor. Entonces, de alguna manera yo pude vivir esa parte, se fue incrementando, llegó un momento en el que, como tú dices ahorita, pensé yo que era funcional, pero en realidad, ya lo que pasaba en aquellos lugares donde trabajaba, era el hecho de decirme: órale, güey, va, pues tú, a ver, inténtale, chambele, ya no hagas eso, ahora ya es esta cosa. Ya era la comprensión de la gente de que ya me veían mal, pero yo seguía captándome y sintiendo que yo era súper funcional. Esa es la verdadera enfermedad que yo traía, ¿verdad? El día de hoy alcanzo a verlo, me doy cuenta que en realidad ya estaba dejando de ser funcional, porque no iba a las horas que tenía que ir, no hacía lo que tenía que hacer, ¿verdad? La enfermedad sí se estaba manifestando a cada rato. Yo sentía que por mí se había logrado eso, que por mí, en realidad así lo sentía, que por mí se había logrado, y cuando alguien me hacía ese rechazo, era una laceración y un resentimiento cabrón, contra quien fuera, fuera el patrón, fuera el dueño, fuera quien fuera. Empezaba yo a expresarme de una manera completamente errónea, tanto en lo vocal como en las acciones. Empezaba yo a robarles, empezaba yo a ver qué sacaba por acá, y todo eso era disfrazado porque todo se va al consumo. Entonces, de alguna manera, todos vivimos ese que dicen ahí, infierno. Ya metiéndonos un poquito en lo que tú nos has enseñado, o lo que he podido yo aprender aquí, es que el infierno no es más que un estado del ser, pero también se encuentra la libertad de poder dejar de estar en ese infierno, intentando encontrar una salida, ¿no? Intentando encontrar una salida. Yo aquí, cuando yo llegué a esta casa, pues yo me vine directo del reclusorio para acá, y también llegué con esa negación inconsciente, y ya con un poco más de necesidad,
porque eso es real, pero me costaba trabajo hablarlo, por el miedo a perder la imagen. Entonces andaba yo siempre a la defensiva, andaba yo siempre viendo a ver qué me prohibían, decía yo. No veía yo que me querían ayudar. No, me quieren prohibir, me quieren gobernar, me quieren esto. Y eso pues me cerró la puerta otra vez. Ahorita que decías esa parte de estar contemporizando, de entrar y salir, queriendo aparentar que puedo ser funcional en ese sentido, yo lo tuve que vivir con Benjamín, vendiendo donas y todo ese tipo de cosas. Y dejé de estar donde tenía que estar. Se me fue la visión de aquí. La última recaída fue de 7 meses, donde las circunstancias del consumo, de la actividad, me llevaron a que me quisieran matar. De ese tamaño creció. De ese tamaño creció. A estar en las calles, a vivir en una camioneta, a estar dormido en la calle sin darme cuenta qué horas me dormía, qué horas despertaba, de estar bebiendo. Esas son las circunstancias de la enfermedad, pero lo que se sentía aquí adentro era difícil que yo lo pudiera ver y sobre todo que lo pudiera expresar. Ese ratito hablábamos, no quiero hacer chilaquiles, pero hablábamos del 5º capítulo, que habla mucho de la honestidad. Yo creo que el día de hoy, esa puerta, la honestidad, que es uno de los conceptos básicos, si en realidad me quiero dar cuenta de mi problema, no es jactarme a lo que fui, ni pensar, ni estar pensando o creyendo que el haber consumido fue algo muy chingón. Tengo que darme cuenta que comenzó con dolor, que la enfermedad venía desde antes, que soy esa persona que se recuerda, como mi mente me dicta, me recuerdo y me fantaseo de que yo fui esto, yo fui aquello, y siempre yo, y siempre yo, y siempre yo, y fantaseo, y como soy intolerante a que nunca se dio, porque también soy mitómano, nunca fue así, siempre fue diferente, me llega la frustración, me manda luego a querer escapar, esa negación inconsciente, ¿no? Ese mandato bioquímico se despierta a través de un recuerdo erróneo, de un recuerdo falso, porque nunca lo fui. Realmente nunca lo fui, el único que pensó que lo fui yo. Y entonces el día de ahora creo que esa parte de la honestidad, esa parte de lo que nos estás hablando ahorita, ese torbellino, es necesario para mi persona, yo estoy hablando de mí, es necesario para mí poner las cartas sobre la mesa y de veras encontrar esa derrota, dice en el comentario del primer paso, una derrota definitiva. Algo donde ya vaya yo encontrando el querer, el intentar, a través de lo que se me enseña aquí, una salida, ¿no? Una salida, cabrón. O sea, ya como estaba, cuesta trabajo estar, No es tampoco el que el síntoma me acarreaba a robar, me acarreaba a timar, me acarreaba a hacer cualquier... Tampoco es sencillo andar consiguiendo el peso y el 20 para la dosis. Es frustrante cuando no llega. Es frustrante, es doloroso. A mí me tocó estar buscando a ver qué está mal puesto, qué está mal tirado para poder vender algo, para darme un jalón. Yo creo que es del infierno real, es cuando no está presente, cuando está pues ya de alguna u otra manera en el momentito, pero en el transcurso de conseguir entre una para la otra, pinche infierno, pues. Y ese infierno se mantiene prendido y encendido durante muchos años, pero el día de hoy es necesario hablarlo. El día de hoy es necesario darme cuenta que realmente así fue, que no me engañe mi mente, que no me engañe mi ego, que no me diga, no, tu pedo no es tan difícil, tú no has llegado a la calle, no, espérate tantito, ¿no? Y empieza a creer. No soy el que más la ha vivido en ese sentido, tampoco el que menos, simplemente uno más, pero siempre hay más para abajo, tú nos decías el otro día, ¿no? Entonces, esto es con lo poquito que queda aquí, pues analizar esa situación, ¿no, padrino? Y poder ir viendo y encontrando cosas diferentes. Porque al momento que me dicen algo diferente, da miedo, espérate, más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, ¿no? Y da miedo. Sin embargo, el día de hoy, por eso vamos a pedirle el valor a aquel que puede, ¿verdad? Que me permita vivir la vida de la mejor manera como él quiere que viva, ¿no? Y yo creo que ahí, pero para hacer eso es fácil hablarlo, pero para hacerlo requiere de mucho trabajo, entrega y la verdad, pues una derrota, ¿no? Y yo creo que esta tiene que ser día con día, padre. Todos los días son nuevos, todos los momentos son nuevos. Y mi enfermedad siempre está presente, pero hay una manera de cómo vivirla, con entrega, dejarme guiar. Eso ha sido muy importante para mí el día de hoy. Y no estar pensando en el tiempo, no estar pensando en cuánto falta.
Dices tú, nunca veas a ver cuánto te falta, chécate lo que ya avanzaste, para que eso te sea gratificante. Que el día de hoy estás sin consumir, que el milagro está obrando. A ver si ya tienes la capacidad de verlo, ¿no? De que no estás consumiendo, de que no estás dañando, de que la familia está descansando, si te preocupan tanto, ¿ah? Como así como lo manifiesto, ¿ah? Están descansando, están bien, y tú pues, estás mejor, pero date cuenta, porque si no va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor, y otra vez, bueno, yo comparto. Sí, gracias. Sí, pues entonces la cuestión es importante sentir esto, ¿no? Y llegamos aquí y dice, me libré de ahí aprendiendo a mantenerme sin consumir. Ya vimos nosotros que para mantenernos sin consumir, la única manera es eliminar el inicio del consumo. Porque una vez que se da el inicio del consumo, se vuelve a caer en ese torbellino, ¿no? Y para eliminar el inicio del consumo, pues lo que tengo que eliminar es la negación inconsciente a vivir esas emociones, ¿no? Y para negarme a vivir esas emociones, debo de dejar de producir esas emociones que me niego yo a vivir. Porque las emociones no son producto de lo que vivo, sino de lo que pienso acerca de lo que vivo, ¿no? De cómo veo, de cómo siento lo que vivo, ¿no? Entonces dice, cada mañana pido a ese poder superior que me ayude a permanecer sin consumir. Y aquí, acuérdense, aquí pido, pareciera ser que es una oración, ¿verdad? Cada mañana que me mantenga sin consumir. Pero la oración, ya les he dicho yo a ustedes, que no va dirigida a convencer a alguien con palabras bonitas de que suceda algo, de que algo cambie, ¿no? Sino que a producir un cambio en el exterior mío. La oración es un recurso para producir algo en mi interior, y eso que quiero producir es la aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesito y debo desear ya me está siendo dado. Ayer veía en el capítulo 4 de nosotros los agnósticos, ¿verdad? Les decía yo que hay una definición en el segundo paso que dice que el creyente afirma que Dios existe, el ateo afirma que Dios no existe y el agnóstico no afirma ni una cosa ni otra. Pero también por ahí dice que la fe sin obras es letra muerta, no es fe. O sea, a mí alguien que me dice que cree, ya cae en el renglón de los creyentes. Todos los adictos actuamos funcionalmente como agnósticos, porque en lo que sentimos, en cómo nos comportamos, en la fortaleza que tenemos, en la producción de emociones que tenemos, no se manifiesta la confianza que hay en aquel que se cree, ¿no? Por eso me hablan aquí de que yo necesito una religión personal. Acá, en la entrevista esa inicial que antes hacíamos aquí, pues todos los que decían, todos los que llegaban les preguntábamos, ¿tienes alguna religión? Y te decían que sí. Pero si en realidad estuviera Dios presente en sus vidas, en realidad, entonces no estuvieran produciendo esas emociones que los llevan a negarse a vivirlas. Entonces, funcionalmente, nosotros somos agnósticos funcionales, no en forma declarativa de decir que no creemos o decir que creemos, ¿no? Sino en lo que se nota en cómo reaccionamos a la vida, se nota que no está presente la confianza y la protección de ese poder superior. Entonces, aquí nada de que
de que nunca hemos sido agnósticos. Yo tuve una educación religiosa. Primero estudié unos años en unas tipo de escuelas, luego creo que a partir del 4º año estudié con los maristas. Con los maristas yo tenía una clase diaria de religión. En mi vida no estaba presente el hecho de Dios, estaba la autoobsesión. Si estoy todo el tiempo pensando en mí, ¿verdad? ¿A qué horas me doy cuenta de que Dios está? Nos dice un libro que hay cosas que están disponibles las 24 horas del día, pero que el problema es, dice, una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar de lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta de que está Él? Si toda mi energía psíquica, si todo mi pensamiento, si toda mi concentración está centrado en mí mismo, pues no me puedo dar cuenta de que está Él. No me puedo dar cuenta de que está Él. Dice acá, hay algo que es felicidad y que es paz. No les quiero decir cómo se llama porque ¿por qué no gozamos de esa felicidad y esa paz? Porque no somos libres, porque nuestra mente ¿dónde está? No está ahí atento a esa felicidad y esa paz. Nuestra mente está produciendo infelicidad, inquietud. Entonces, acá dice, pido a ese poder superior y obtengo fortaleza. O sea, ya habíamos visto que poniendo nuestro problema al consumo, que es saber que nuestra vida está en sus manos, que vivamos lo que vivamos, ¿no? Porque al vivir algo, tu mente lo etiqueta o choca con tu voluntad y tú produces la emoción que sin darte cuenta te niegas a vivir. Y si está Él ahí, vivas lo que vivas y tú sabes que Él es el que designa qué es lo que vives. Esta semana pues ha sido una semana de estudio de eso, ¿no? Acá nos dice acá, no tengo que hacer más que mirar hacia mi vida pasada para ver a dónde me ha conducido mi obstinación, mi terquedad en pretender que yo tengo el control de lo que vivo, mi terquedad en que yo determino lo que vivo. Simplemente no sé qué es lo mejor para mí. Yo he pretendido que sé qué es lo mejor para mí, y cuando no se da, se produce la emoción esa que inconscientemente me voy a negar a vivir. Pero estoy seguro de que mi poder superior sabe qué es lo mejor para mí. Entonces, si yo digo que creo en Dios, yo estoy seguro de que Él sabe lo que es lo mejor para mí. Y para decir que no soy agnóstico, para decir que creo en Dios, debo manifestar que estoy seguro de que Él sabe lo que es mejor para mí. Y ante lo que ocurra, no voy a decir que es lo que no debe de ser. Y de esa manera producir la emoción que me niegue a vivir. Sí. Padrino, entiendo lo que usted dice perfectamente, pero estoy en desacuerdo con eso. Sí, explícame, hijo. No sé, estoy en desacuerdo con esa parte porque mi creencia, sí entiendo la parte en la que si digo que creo en Dios, pues obviamente entonces no debería de volver a consumir, ¿no? Porque estoy aceptando la vida tal y como es, que es la voluntad de Él. Pero durante mi vida, desde que inicia la adicción, sí he pasado por esa parte.
O sea, independientemente de todos los internamientos que tengo y todo, yo he llegado a vivir esa parte en la cual sé que la voluntad de Él es la mejor y la acepto tal y cual es. Obviamente, tal vez yo me refugio o me apego a la parte que digo, cuando me alejo de Dios es cuando sucede lo que sucede, ¿no? Que también es parte de la voluntad de Dios. Pero, o tal vez estoy confundido en la parte de, yo creo que el decir que soy agnóstico es como negar a Dios. Eso No, es lo que me dice mi mente. ateo es el que dice que Dios no existe. Creyente es el que dice que Dios existe. Pero vamos a decir, creyente, juntando esto en mis actos, en lo que siento, se nota que creo en Dios. No lo voy a tomar como una declaración. Yo no les voy a preguntar, ¿crees o no crees? Ajá. ¿Verdad? Yo voy a ver cómo reacciono ante lo que vivo, ¿verdad? Y si reacciono ante lo que vivo consumiendo es porque estoy negándome a vivir una emoción, una calificación de mi mente acerca de lo que vivo, o un problema con que mi voluntad quisiera que no fuera eso lo que yo viviera. Y si estoy haciendo eso, no estoy manifestando que la creencia en Dios, tú mismo lo dijiste ahorita, ¿verdad? Entonces no es negarlo. No es negarlo. No, el que lo niega es el ateo. El ateo dice Dios no existe. El creyente dice Dios sí existe. Pero vamos a cambiar la frase, dice que sí o dice que no. Manifiesta en su reacción a la vida que Dios, que tiene conciencia de Dios o que no tiene conciencia de Dios. No es una declaración. Todos por tradición, por idiosincrasia, por la forma de ser de nuestro pueblo, hemos tenido la idea de que pertenecemos a alguna religión, hijo. Bueno, en ese caso, padrino, yo ayer en tribuna compartía que a mí nunca me inculcaron de Dios. Mi madre nos llevó a Chiapas desde pequeños y mi madre no cree en Dios, nunca me inculcó de Dios, ni con la católica, ni con la cristiana, ni con el budismo, ni con nada. O sea, y no crecí en una comunidad que me dijera la católica, la cristiana. Yo en mi búsqueda de la necesidad de salir de ese problema fue que llegué a una religión buscando precisamente algo que yo no sabía que era Dios. Sí. Podría decir que no fue porque fue un condicionamiento. Yo hasta los 16 años fue que conocí de Dios y empecé a buscar. Ya de eso, yo desde los 16 años conozco el programa en mi búsqueda de salir de lo mismo. Sí, vamos a suponer que tú seas un caso diferente, ¿no? La familia de los demás ¿tenían alguna religión? Sí. La mía sí, bueno, decían. Religión viene de religio, unión, estar con él. Puede decirse que todos, bueno, casi todos nuestros familiares, de todos, si yo le pregunto, bueno, mi vecina, vamos a poner, ¿usted cree en Dios? Tal vez me va a decir que sí, aunque no sea muy convincentemente, ¿no? Pero va a decir que sí cree. Yo me puedo volver a pensar lo que está diciendo. Ayer en casa iban los mormones a una reunión familiar, nomás en la familia y los mormones y yo, pero nunca los oí decir la palabra de Dios, nunca. Decían otras cosas, pero menos la palabra de Dios. Entonces, también he platicado con cristianos, con evangelistas, con los testigos de Jehová, y ellos sí mencionan a Dios. Entonces, ¿por qué los mormones no mencionan a Dios? No entiendo esa parte de las cosas, no me quedo, no sé, nunca oí la palabra Dios de los mormones, aún que me dejaron el libro, me podía ver bien,
revisaba yo las páginas y no encontré una palabra de Dios en las páginas. Entonces, ese es el ateísmo, ¿no? Sí, es que Dios no es una palabra, no es un concepto, ¿no? Es alguna otra cosa. Por ahí hay un libro que estamos hablando de lo inexpresable, de lo que no se puede hablar con palabras, con conceptos, ¿no? Y le preguntaban al maestro que si él creía en Dios o no creía, y dice, él no contestaba, pero decía que los que decían creer en Dios estaban afirmando creer en algo que no sabían qué era, que era un concepto, era una palabra, era algo sin vida dentro de ti, y que los ateos negaban algo, pero tampoco sabían lo que estaban negando. Entonces era lo mismo. Eso está en un libro que se llama Un minuto para el absurdo. Entonces, yo, aunque les digo que fui a una escuela católica que me dan clases de religión diaria, todavía cuando salía yo de secundaria, creo, o algo así, comulgaba yo diario, me confesaba yo diario y todo, pero Dios no estaba en mi vida, ¿no? Yo ante lo que vivía no tenía la confianza de que era lo mejor que yo podía haber vivido, y era lo que debía yo haber vivido. Y si estoy creyendo en Dios, el atributo que no puede dejar de tener es que lo que me pone a vivir es lo que yo necesito vivir. Y entonces ante eso no puedo yo reaccionar negándome a vivirlo o pretender que yo soy el que determino lo que vivo, porque de esa manera no lo estoy diciendo verbalmente, lo estoy diciendo emocionalmente, y con mi actitud, con mi negación, estoy diciendo que no creo en él. Padrino, es como me dice la literatura, ¿podemos estar hablando de Dios y al mismo tiempo estarlo negando? Es que no es cuestión de hablar. Sí, pero así dice la literatura, ¿no? Sí, no es y es a lo que te refieres. No es cuestión de hablar. Uno, ¿no? Sí, hermano. Por ejemplo, yo conocí a una persona que usted decía que no existía Dios, que no había Dios, y no sé a qué se basaba. Él nos platicaba, pero nunca le entendí ni madre, ¿no? Pero llevaba una vida bien, o sea, llevaba una vida perfecta. Bueno, no sé si perfecta, pero lo que se proyectaba en él era que siempre hablaba de no sé para qué. Si no es cosa de lo que dices, es cosa de cómo vives, de si estás viviendo de acuerdo con el hecho de que Dios es el que maneja tu vida. El problema no es que digas que no crees o que crees. El problema es si sientes que lo que vives es lo que tienes que vivir. Si sientes que el motivo por lo que lo vives es por tu bien, ¿no? Aunque tú digas que Dios no existe. Hay ateos que manejan la espiritualidad, dicen que Dios no existe, pero ellos actúan y se comportan con el conocimiento interior de que está Él, aunque no lo expresen con palabras. No es lo que dices o lo que no dices. Esto de pedir cada mañana, no es pedir cada mañana, ya es haber dado el paso. Es un paso que sí vas a estar refrendando diario, pero ya no estás pidiendo, ya estás sabiendo que todo lo que necesitas se te está dando. En ese sentido es la oración. No le vas a decir, líbrame hoy de consumir. No, yo sé que me llevas en tu mano y llevas tatuado mi nombre, y el lazo que me une contigo es el amor que tienes hacia mí, por eso te manifiestas en mí. Y de esa forma, pues no hay forma de que tú me estés dañando. Tú me estás protegiendo, me estás cuidando y me estás dando lo que yo necesito. Estoy tratando de poner en palabras lo que siento.
Porque aquí dice, cada mañana pido a ese poder que me ayude a permanecer sin consumir, que me ayude a no negarme a vivir esas emociones, que me elimine el hecho de estar produciendo esas emociones, catalogando lo que vivo. Dice, la gente cree que depende de lo que vive, dice, cree que el contenido de su vida es deficiente porque está pasando algo que no debería pasar, que no debería estar viviendo, o que está empañado porque no está pasando lo que él cree que debería pasar. Yo sé que siempre está pasando lo que debe pasar. Es el paso que hay que dar para no producir la emoción que te niegues a vivir. Por eso no hay que estar confundidos en esto. Ahora, el vivir en ese infierno, cuando estamos ahí, quién sabe si nos damos cuenta de que es el infierno. Te vas dando cuenta progresivamente de que es el infierno sobre la tierra, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos ahí? Y no consideremos los periodos, sino consideremos un periodo donde estamos ahí, ¿no? Yo no sé a qué edad empecé, pero cuando empecé no por mí, sino a buscar la salida y todo eso, pues pasaron muchos años. ¿Y cuánto tiempo he tardado en encontrar esta salida, no? Pero no lo hago pidiendo cada mañana, lo hago sabiendo cada mañana que yo voy a vivir lo que tengo que vivir, y que lo vivo en el momento que tengo que vivirlo, y que la prueba de que es así es que lo estoy viviendo. Sí creo que hay alguien que tiene el control de todo. Cuando dejamos de jugar a ser con Dios, decimos que dejamos de pretender controlar lo que vivimos. La vida, nos dicen, no es cuestión de control. Pero sí le puedes pedir un deseo, ¿no? O sea, sí, se dé o no se dé, pero también yo cuando oro siempre, o sea, llévame por un buen camino. Te brindo mi sobriedad ese día y todo ese tipo de... Yo lo hago y me siento bien haciéndolo, diciéndolo. Sí, mira, hay bueno, lo espiritual pertenece a lo sin forma, a lo no conceptual. Entonces, de Dios no se puede hablar con conceptos ni nada de esto. Ese, en un libro le llaman Dios abstracto, del que no se puede decir nada, y el único lenguaje para hablar de él es el silencio. Es el Dios abstracto. Hay por otro lado el Dios concreto. El Dios abstracto es el Dios de la negación, no puedes decir nada de él, y el otro Dios es el Dios de la devoción. Nuestra debilidad humana nos puede llevar tú sí puedes pedirle lo que quieras, pero para que funcione esto en ti como debe de funcionar, porque cuando tú pides, llévame por buen camino, yo no quiero que tú estés asociando ahí algún camino específico. Yo no quiero que no esté presente el hecho de que Él siempre te llevará por buen camino, amigo. O sea, a Dios no tenemos necesidad de pedirle. Él ya sabe lo que necesitamos. Dice aquí, la fortaleza de ese poder, ¿verdad?, para hacer lo que nunca podía hacer con mis propias fuerzas. No dudo de la existencia de ese poder, no estamos hablando del vacío cuando oramos, no estamos hablando del vacío. Hay un fundamento muy cierto que es Él, para saber que ya estoy recibiendo lo que necesito y lo que debo desear.
Eso quiere decir, no estamos hablando al vacío. Él está ahí. Con eso yo sé que estoy recibiendo lo que necesito y debo desear. Esa es la oración para producir un cambio en mi interior. No necesito convencerlo a él de que me ayude. Él siempre me está ayudando. No le voy a decir ayúdame para... Y si no se lo digo, el otro día salió por acá que si le preguntaban si creían en el Dios, hay un filósofo que se llama Spinoza, Baruch Spinoza, y que dice que él sabe perfectamente cómo somos, qué deficiencias tenemos, qué alcance. Él nos conoce y a él no le molesta, él nos hizo así, él nos hizo así. Entonces, con él no hay forma de quedar mal. Él nos quiere así como somos. Él nos va a ayudar independientemente de cómo seamos. Él nos está ayudando siempre. Que nos demos cuenta o no nos demos cuenta. Siempre nos ha estado ayudando y siempre nos estará ayudando. Y este siempre, compañeros, es un siempre siempre. Spinoza es el que mencionaba siempre a Einstein. ¿Quién? Einstein, el que le decían si creía en Dios y dice Sí, que nada más cree. que creía en el Dios de Spinoza, amigo. Baruch Spinoza, por ahí tenemos algo de él. Sí. Entonces, ¿es mejor solo agradecer siempre a Dios? Tampoco necesita que le agradezcas, hijo. Tendremos ni que lo alabes. Él no es egocéntrico ni nada de eso. Tendremos a antropomorfizarlo, a darle características humanas, ¿no? Entonces, si no se lo agradezco, se va a molestar. No, él no se molesta. Él no necesita que le agradezcas nada. Él no necesita que... Pero tú, sí debe de haber gratitud en ti. En mí mismo, en las acciones que hago. Gratitud. La gratitud, dice, se puede ser agradecido porque se es feliz, o se puede ser feliz porque se es agradecido, ¿no? Eso es lo que se llama psicología cognitivo-conductual, ¿no? Cómo el contenido de nuestros pensamientos cambia nuestra conducta de forma interesante. Tenemos todo para estar agradecidos, para sentir gratitud, para sentir la gratitud, grato lo que estamos recibiendo constantemente. Entonces dice aquí, estoy yo libre para mi bien de ese torbellino del consumo, de la actividad adictiva. Aquí hay dos formas de estar libre, ¿no? Estar libres porque de momento no está el síntoma, porque estamos aprovechando algunas de las características del medio en el cual estamos, que es un medio seguro y todo eso, o porque estamos eliminando la causa, ¿no? Y en cualquier forma, ya que esto no es algo que se solucione de una vez para todas, estoy por hoy libre de estar ahí. Y la manera correcta de estar libre de estar ahí es porque se está eliminando la causa, no solo porque no está el síntoma. Luego dice la meditación del día: tengo que pensar en cuestiones espirituales, yo soy tan solo, que en cuestiones espirituales yo soy tan solo un instrumento. Y en realidad aquí quiere dividir las cuestiones espirituales de las cuestiones materiales, pero en todo yo soy un instrumento. Tú estás aquí para que el divino propósito se despliegue y esa es tu importancia, ¿no? Y la realidad espiritual
es la que hace aparecer la realidad aparente que no es realidad, compañeros. Entonces yo soy un instrumento. Dios planea todas las cosas espirituales. Dios y los planes. Si tú quieres investigar la causa de cualquier suceso, tienes que remontarte al momento mismo de la creación. Y ese momento es este. Es el único. Y siempre ocurre lo correcto para el todo. El todo es el único yo que existe. Dios solo llena el universo. El ser, la vida una, eterna, siempre presente, que está más allá de las miles de formas sujetas al nacimiento y a la muerte, pero no solo más allá, sino también en su interior como su esencia más profunda e indestructible. La esencia es lo que no cambia. Él se hizo muchos. Cada cosa es una manifestación de Él. Cada ser, el que da el ser es el que es. Si algo es porque Él se está manifestando en eso. Él es el que lo hace ser. No sé si se acuerdan ustedes de la ley de la potencialidad pura. Eso es lo que también le llaman a algunos que estudian de esas cosas, o el mismo Einstein, como la chispa divina, padre. La chispa divina es sí, la esencia, el alma. Acá en la espiritualidad esencial lo tenemos, pero acá en la ley de la potencialidad pura, vamos a ver, dice... ¿Cómo se llama que se murió el tiempo? La fuente de toda creación es conciencia pura, potencialidad pura, buscando expresarse de lo manifiesto a lo manifiesto. Cuando nos damos cuenta que nuestro verdadero ser es potencialidad pura, nos alineamos con el poder que manifiesta todo en el universo. Al principio no había ni existencia ni no existencia. Todo este mundo era energía inmanifiesta, aquel que respira sin aliento por su propio poder. No había nada más ahí. Esto lo dice el Rig Veda, es de los escritos más antiguos, el himno de la creación, ¿no? Entonces dice aquí: mi labor es la de plegarse para llevar a cabo, ¿no? Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, y esa es su importancia. Los planes, cuando nos habla de planes, pues nosotros lo único que sabemos es de los planes humanos. El pensamiento de Dios no tiene nada que ver con nuestro pensamiento. No va pensando por partes, no va pensando primero en determinada época de mi vida, que es una sucesión de contenidos en este momento, y luego en determinada otra época. No piensa por separado en mi vida y en la vida de ustedes. No piensa por separado en los árboles y en... No, él ya designó todo, su designio. Dice aquí: tengo que mantenerme en un estado de aptitud para que Dios pueda utilizarme. Dios me va poniendo en ese estado de aptitud, y Él me lo va poniendo conforme voy creciendo en ese sentido. Ruego porque mi egoísmo no obstaculice mi progreso en el terreno espiritual. Ruego porque mi progreso espiritual se vaya dando en base a que va desapareciendo mi egoísmo, mi autoobsesión, y en base a que me voy dando cuenta de que Él está. La esencia del cambio, nos dicen en el apéndice 2, es la conciencia de Dios, es el darme cuenta que Él está. Y ahí hay algunos que preguntan, a alguien le preguntaron que
que te doy tantos y me dices, y ya cuando hablamos de darnos tanto, pues luego empezamos a manifestar cierto interés, ¿verdad? Porque creemos que lo que necesitamos son cosas o algo así. Aquí tenemos algo mejor que las cosas. Y el otro le decía, no, pues yo te doy tantos y me dices dónde no está. Porque Él solo llena el universo. Esos son los principios espirituales. Los principios espirituales y el problema de salud que tengo y la salida de ese problema de salud a través de la espiritualidad. ¿Alguien gusta compartir, compañero? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo me dirijo a Dios? O Él ya sabe lo que estoy pensando. Si yo quiero amoldar mi voluntad a la de Él, porque hay otras leyes de que le ruego que no permita que prevalezca mi voluntad, que sea la de Él, o no le digo nada. Nos da chance. Somos seres humanos, seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ajá. En cuanto a nuestro ser, en cuanto a la parte espiritual, en cuanto a nuestra esencia, está perfecta y completa. Nuestra parte humana tiene debilidad, tiene fortaleza. Entonces, Él está, le decía, el Dios abstracto y el Dios concreto, el Dios de la devoción, el que levantas catedrales para fijar tu vista en Él mediante los recursos que tienes. El Dios de la devoción, al cual sí le puedes pedir, no importa que le pidas, ¿no? Pero detrás de eso va saliendo, detrás de eso lo que hay es que tú sabes que todo lo bueno que necesitas y debes desear ya te está siendo dado. De repente vas a sentir esa debilidad, vas a sentir ese movimiento y vas a sentir la necesidad de pedirle, porque no tienes la fortaleza de Él mientras estemos viviendo esta experiencia humana, ¿no? Hay prácticas que uno recuerda para fijar su vista en Él, para recordarnos todo esto que nos es difícil llegar a Él, ¿no? A ver. Ahorita, por ejemplo, en ese libro de la Biblia, manifestando a Dios siempre en su vida, ¿no? Job, no, como todo lo que pasaba y todo, él siempre estuvo pleno de Él, ¿no? O sea, que estaba siempre con Él. No se basaba a lo que pudiera pasar o lo que estaba pasando para ver su amor. O sea, siempre vio lo bueno de lo que se está manifestando, ¿no? Sí, o sea, vamos a quitar el nombre de Dios. El divino principio del universo. ¿Qué características debe tener? Que en todo lo que se manifieste su motivo sea el amor. ¿Verdad? Él me ama. Somos hijos de Dios que nos ama y nos tiene en sus planes con maestría divina. Siempre sucede lo correcto para el todo. Y el todo es si me considero aparte del todo, estoy teniendo una consideración equivocada que me va a hacer ver indebidamente, sacar conclusiones a través de mi pensamiento que no son. Todo suceso es una ayuda. Todo lo que pasa es una ayuda. Él no me va a vivir. Él no tiene nada contra nadie. El misterio está en tu mente. Tú eres el responsable de ser feliz. No es Él, eres tú. Desechando las ideas erróneas que tienes acerca de lo que es la felicidad. Ya vimos el camino que creímos que era la felicidad, ¿verdad? Pues es como la adicción, no siempre se me va a presentar, pero yo tengo la decisión de hacerla a un lado
Pues por los condicionamientos y por todo esto. Y aparte estamos conociendo algo completamente nuevo que no. Pero sí es así, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de hacerlo a un lado. La responsabilidad de estar bien es tuya, amigo. Ajá, por eso. Sí. Ese es mi papel dentro de la voluntad de Dios. Claro. Hacer o sea, la responsabilidad de hacerlo a un lado lo que me hace infeliz. Y así me llegue la vida que me llegue a mí, tengo que entenderla. Porque es la voluntad de Tienes que aceptarla. Aceptarla como buena. Ajá, sí. No con tu juicio de que... Sí, no ponerle juicio a nada. Ajá, aceptarla como buena. Como lo que necesito y debo desear. Es un seguro de cobertura amplia este. Entonces, por eso muchas veces hay que ir profundizando en eso. Hay que ir profundizando. ¿Levantaste la mano acá? No. A ver, yo, Mario. A ver. Bueno, estoy recordando una oración que dice: creeré en Dios con obra y pensamiento. ¿Está bien aplicado? Que creeré en Dios con obra y pensamiento. Creeré en Dios. En Dios con obra y pensamiento. ¿Está bien aplicada la parte esta de la oración? A ver, espérame un tantito. En tu actuar, que es tu obra, yo actúo, se nota, según yo, se nota que crees en Dios. Ajá. En tu sentir, se nota que crees en Dios. Ajá. En lo que piensas acerca de lo que vives, se nota que crees en Dios. La fe sin obras, la fe sin que se note en tu vida. La fe no es una declaración, yo creo. La fe se muestra. Por eso les digo que los adictos hemos actuado como agnósticos funcionales. No ha estado presente ahí la certeza de la confianza en que todo lo que vivimos es lo que debemos de vivir. Ha estado presente ahí el juzgar deficiente el momento, porque no está pasando lo que yo digo que debería pasar, y en ese debería voy lo que yo voy metiendo, más todo lo que me han metido en la cabeza, qué es lo que deberías hacer. Ni digo que está empañado porque está pasando lo que yo digo que no debería pasar, en el cual en ese no debería va parte mía y parte de todo el condicionamiento, toda la programación que tengo, de lo que me ha tocado vivir, de lo que traigo genéticamente, de la programación interior y exterior que tengo. Bien. Más claro, ¿Verdad? ¿Qué puede haber más valioso que eso? El que encuentre esto, la fe es confianza, no desafío, no decirle a Dios cómo debe de actuar. Suponer que nosotros sabemos mejor cómo debe de actuar, decirle, a ver, aparéceme un conejo, ¿no? O decirle que me saque la lotería, ¿no? Mi billete compro, cabrón. Ese viene en el libro. Esa que estás diciendo viene en el libro del Alto de... Sí, mi billete compro. Y se han escrito libros sobre las personas que sacan la lotería. Y con eso no aumenta grandemente su felicidad. Esto es más valioso que cualquier valor. Las escalas de valores del mundo. Aquel que está pegado a que lo que necesita es algo que no tenga, está equivocado. Lo que necesita es lo que tiene.
para su crecimiento espiritual, para encontrar a Dios. Porque ese es nuestro metamotivo en la vida. Entonces aquí hay dos elementos necesarios. Ver la realidad de nuestra vida. ¿No? Hablaban de la honestidad en el capítulo 5. Honestidad es tu posibilidad de acercarte a la verdad del estado de tu situación de vida, que siempre es para algo bueno por otra parte. Es el punto de partida, el punto de entrada, ¿no? Nadie se ilumina fantaseando en cosas luminosas, sino saliendo de su oscuridad. Superando la negación de pues ver así mi vida, pues está cabrón, ¿no? Pues eso es lo que te va a dar la energía necesaria para dejar caer todos los condicionamientos. Y esto no es conformismo ni es nada, no es que no vayamos a estar activos y haciendo cosas y logrando cosas y todo esto, ¿no? Esto no nos excluye de estar en el mundo. Sabiendo que no somos. Vamos a andar con desatino controlado, ¿verdad? Ante los demás nos vamos a manifestar como si fuéramos lo que parecemos que somos, ¿no? Pero ya sabemos lo que somos de verdad. Hay dos formas de estar en el mundo, ¿no? Los que te ven y ya en cambio te reconocerán, y los demás también no se sentirán tan extraños. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias.